Normalmente los organizadores de los mejores torneos de tenis siempre buscan que las grandes estrellas de este deporte estén lo más cómodo posible. Siempre intentan, pues al final, otorgarle el mayor número de facilidades posibles para que los tenistas se encuentren cómodos, para que puedan practicar el deporte de la mejor manera posible y que puedan afrontar los partidos y las diferentes situaciones que se producen en ellos de la mejor forma posible. Sin embargo, en el Open de Australia, la verdad es que estamos viendo cómo a Carlos Alcaraz se le están inmuneando en ciertas partes. No se le está tratando como el mejor tenista del mundo, sino más bien en algunas situaciones como a uno cualquiera. Sin embargo, esto no ha impedido que Carlos Alcaraz siga avanzando con paso firme en este Open de Australia. Un Carlitos que ha realizado una gran pretemporada en este 2026 y que la verdad es que lo está demostrando en las pistas australianas, ofreciendo un tenis que cada vez va más, un tenis mucho mejor, mucho más maduro, mucho más responsable, afrontando con firmeza, con grandeza sobre todo las situaciones complicadas que se le han ido planteando a lo largo de los diferentes partidos que ha disputado aquí, ya que el objetivo principal de Carlos este año, como lo ha dicho él siempre, es ganar este Open de Australia, es lograr romper el récord de convertirse en el jugador más joven de la historia del tenis en lograr los 4 Grand Slams. Y la verdad, pese a que la organización australiana no parece que está del todo de acuerdo con este objetivo que tiene Carlos Alcaraz, el tenista del Palmar no va a renunciar a su sueño, va a seguir jugando al tenis como él sabe, va a seguir mostrando su nivel, va a seguir creciendo en este Open de Australia hasta lograr su objetivo. Pero ¿qué es lo que ha pasado con la organización de Australia? ¿Por qué están haciendo todo lo posible para que Carlos Alcaraz no llegue a la final? O al menos están buscando una serie de trabas que impidan al tenista murciano llegar en las mejores condiciones a este Grand Slam. Pues hoy, en Tenis en Corto, vamos a analizar las dos acciones que a mí me parecen, sobre todo, bastante curiosas y bastante polémicas que han provocado, que están provocando que cierta gente sobre todo se esté enfadando cada vez más con la organización de Australia porque no están tratando como es debido a Carlos Alcaraz, al mejor tenista del mundo. Pero antes de empezar con el vídeo, como digo siempre, si eres un amante del tenis y confías en que Carlos Alcaraz va a ganar este Open de Australia, tienes que hacer 3 cosas fundamentales. La primera es suscribirte, muy importante, para que este canal siga creciendo, para que yo pueda seguir creando más contenido de este estilo a diario. La segunda, por supuesto, es que dejes un buen like a este vídeo y lo compartas con el mayor número de gente posible. Y la tercera, que me dejes en los comentarios qué te han parecido las dos decisiones que realmente han perjudicado a Carlos Alcaraz en este Open de Australia. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Pese a que algunos periodistas y analistas del tenis estaban esperando que Carlos Alcaraz cayera de forma repentina en este Open de Australia por haberse desprendido de Juan Carlos Ferrero, de su principal entrenador durante estos 7 años, considerándolo según ellos un grave error, el tenista del Palmar se ha sobrepuesto a toda esa polémica que ha generado esa decisión, se ha sobrepuesto a toda esa presión que hay sobre él y ha llegado a este Open de Australia en la mejor forma posible. Nadie dudaba de su nivel tenístico, la verdad es que de momento este inicio de temporada de Carlos Alcaraz es muy sorprendente, es muy positivo, es muy llamativo, ya que está sabiendo afrontar sobre todo diferentes situaciones complicadas que ha tenido en sus partidos, como por ejemplo el primer set del otro día ante Tommy Paul, donde se vio 4-2 abajo con una franqueza y una firmeza brutales, algo que no le habíamos visto nunca. Un Carlos Alcaraz que está siendo más responsable de su tenis, está sabiendo actuar y ejecutar correctamente todas esas estrategias tenísticas, todo ese juego tan inconmensurable que tiene el tenista del Palmar de una forma totalmente magistral, demostrando por qué es el número 1 del mundo y por qué quiere ganar este Open de Australia independientemente del rival que tenga delante.
Además de este nivel tenístico tan excelso que está mostrando el tenista murciano, la verdad es que también hay que recalcar los buenos momentos que nos está dejando en rueda de prensa, los mensajes que está lanzando para defender a su staff técnico, un staff técnico que ha elegido el propio Alcaraz y a que la ha querido defender, sobre todo después de las críticas que ha recibido, ¿no?, por haberse desprendido de Juan Carlos Ferrero. Está claro que Carlos Alcaraz confía muchísimo en Samu López, él es consciente de que no tiene el reconocimiento y el mérito que realmente merece Samu como el mejor entrenador del mundo. Tampoco entiende por qué no se le reconoce a la figura de su hermano, de Álvaro Alcaraz, en los medios, ya que muchos consideran que está ahí por ser el hermano de quien es, cuando realmente Álvaro Alcaraz es una persona que sabe muchísimo de tenis, es una persona que siempre ha estado en el lado de Carlos Alcaraz, que siempre le ha apoyado ya no solo profesionalmente, sino personalmente, que además de ser un sparring, pues ha sido como un gran apoyo a nivel psicológico, como una persona que ha dado unos grandes consejos a Carlos Alcaraz, sobre todo cuando disputaba los torneos más importantes de la temporada y que siempre ha estado ahí trabajando en silencio, sin hacer ningún tipo de declaración polémica, sin reivindicar su papel, sino única y exclusivamente apoyando y defendiendo en todo lo que hacía a su hermano Carlos. Entonces, pues ahí la verdad es que sí que me ha gustado mucho cómo ha actuado en las ruedas de prensa Carlos Alcaraz. En definitiva, todo lo que está pasando con Carlos Alcaraz en este Open de Australia es muy positivo para él, lo cual nos indica pues que puede ser una temporada esperanzadora para el tenista del Palmar, una temporada que ha arrancado muy bien con un Carlitos que si ya tenía un gran tenis, la verdad es que estos días lo está aumentando en Australia. Mañana, por supuesto, tiene una prueba de fuego, pero lo cierto es que Carlitos sí que puede ganar este Open de Australia después de cómo está jugando estos días. Sin embargo, hay dos cuestiones que la verdad es que Carlos Alcaraz no puede controlar, que son culpa de la organización y que creo que no están tratando de la forma adecuada y como corresponde al número uno del tenis mundial. Considero que la organización de Australia ya ha tenido una polémica después de lo que sucedió en el partido entre Jannik Sinner y Elliot Spichirri, donde se activó el protocolo por el calor y lo cual ha generado numerosos debates en el mundo del tenis sobre si fue acertada la decisión que tomó la organización, lo cual permitió a Jannik Sinner recuperarse y vencer un partido que tenía prácticamente perdido, un partido donde podía retirarse el tenista australiano después de todos los calambres que mostró y al final, pues bueno, la organización australiana activó el protocolo de calor que se estableció hace unos años en este Grand Slam y decidió pues al final cerrar la pista, lograr que Sinner tuviese un descanso de 10 minutos y por lo tanto pudiese recuperar de esas malas sensaciones que estaba teniendo. Hasta ello lo puedo llegar a entender. Vale. Pero, ¿qué ha pasado con Carlos Alcaraz? ¿Por qué a Carlos Alcaraz, por ejemplo, nunca le han puesto ningún partido salvo en primera ronda en el horario donde se supone que se va a albergar la final? En el mismo horario es nocturno. ¿Por qué, por ejemplo, Carlos Alcaraz ha tenido que estar jugando siendo el número uno del mundo durante los primeros turnos de la mañana cuando el sol más apretaba? ¿Por qué, por ejemplo, a Jannik Sinner, hoy que ha ganado a Luciano Dardieri, sí que le han puesto en un turno que mejor le corresponde a él para sus condiciones físicas y tenísticas, mientras que a Carlos Alcaraz lo han movido siempre de horario y le han puesto un horario de mañana que no tiene nada que ver, por ejemplo, al partido que va a disputar mañana en el último turno de noche frente al tenista local Alex de Minaur? ¿No se supone que la organización del torneo siempre intenta escuchar a los mejores tenistas del mundo e intenta poner los mejores horarios para ellos? ¿Por qué en este caso la organización australiana no ha aceptado o no ha querido escuchar las peticiones que estoy seguro que ha realizado Carlos Alcaraz de que hubiese podido jugar algún partido en ese horario más propicio al que puede disputar la final del Open de Australia? Esto es una de las cosas que yo principalmente no entiendo y que considero que no están tratando de forma equitativa ni justa a Carlos Alcaraz o a Jannik Sinner. Otro de los aspectos que también me ha llamado la atención y que me parece increíble es que ayer en el partido
entre Carlos Alcaraz y Tommy Paul, la jueza de silla, cuando estuvo realizando el sorteo protocolario para decidir quién sacaba y quién restaba en el inicio del partido, obligó a Carlos Alcaraz a que quitase su pulsera WOP, una pulsera que lo único que hace es pues que estuvo creada para atletas, que no tiene ninguna pantalla, que siempre está encendido y que mejora el rendimiento al final de los tenistas, ya que les permite obtener una serie de datos que les ayuda pues a comprobar cómo está su estado físico en el momento en el que se están disputando este partido. Este dispositivo WOP que utiliza Alcaraz y otros tenistas está aprobado, ¿no?, por la ITF y la ATP. A pesar de ello, pues los jugadores han denunciado que el Abierto de Australia ha decidido unilateralmente prohibir su uso. Es una decisión bastante extraña y sin sentido, ¿no?, teniendo en cuenta que al final es una herramienta que solo ayuda a controlar a los jugadores su condición física. Sin embargo, el primero a que perjudicaron después de esto fue al propio Carlos Alcaraz. También han perjudicado, por supuesto, a la tenista número 1 del mundo mundial, que es Aryna Sabalenka, y a la que también le obligaron a retirar esta pulsera. Es una decisión que yo totalmente no entiendo, que si es una pulsera que está totalmente aprobada por la International Tennis Federation y que además es el patrocinador principal de los torneos WTA, no entiendo para qué o por qué ha decidido el Open de Australia retirar estas pulseras cuando al final los tenistas no ganan, no toman ningún tipo de ventaja. Es por ello que lógicamente el creador de esta pulsera, Will Ahmed, dijo que o recalcó pues que le había parecido una decisión ridícula la que habían hecho con Carlos Alcaraz, ya que esta es una pulsera que está aprobada por la Federación Internacional del Tenis y que lo único que hace, pues como se ha dicho, es mejorar la condición física del tenista, es comprobar cómo se encuentra en el momento en el que está jugando ese partido y que no tiene nada que ver, por ejemplo, ni con esteroides ni con absolutamente nada. Única y exclusivamente lo que está midiendo es tu cuerpo. Yo personalmente no estoy nada de acuerdo, ¿no?, con lo que ha decidido el Open de Australia con respecto a retirar estas pulseras. Tampoco estoy de acuerdo con que a Carlos Alcaraz no se le dé una preferencia o una exclusividad, por decirlo, de que pueda decidir cuándo jugar alguno de sus partidos en estas rondas del Open de Australia. No exijo que Carlos Alcaraz decida él única y exclusivamente en qué horario jugar, pero sí que yo creo que siendo el número 1 del tenis mundial, que siendo una de las personas más atractivas para ver de este deporte, pues al final le tengas que otorgar cierto tipo de privilegios, por así decirlo, como por ejemplo que pueda decidir al menos algún partido en qué horario disputar, como si por ejemplo ha pedido Jannik Sinner y sí que se le ha concedido en la victoria de hoy frente a su compatriota Dardieri. Lo cual a mí sinceramente, o sea, es que me parece que este trato diferencial que están teniendo con Sinner con respecto a Carlos Alcaraz no me parece el más acertado, no me parece el más adecuado, y yo considero pues que aquí el Open de Australia, pese a que Jannik Sinner es 2 veces ganador, creo que tendría que tener el mismo trato con respecto al número 1 del tenis mundial, que es Carlos Alcaraz. En definitiva, creo que el Open de Australia ha hecho muchas cosas positivas, ha ido evolucionando a lo largo de sus años en cuanto a la organización. Por ejemplo, este año han introducido ese evento, el One Point Slam, que a mí me ha parecido muy acertado, pero sí que considero que no están tratando como se merece a Carlos Alcaraz, que me parece increíble que, por ejemplo, no haya podido jugar, salvo la primera ronda, en horario de noche, en un horario muy similar a que se puede producir en una final, hasta justo mañana, y debido a que juega con el tenista local Alex de Minaur, ya que yo considero que si hubiese jugado contra otro tenista que no fuese australiano, otra vez le hubiese tocado a Carlos Alcaraz en horario de mañana, y lo cual pues al final estás perjudicando a uno de los principales favoritos a llevarse este Grand Slam, ya que el propio Carlos, pese a que no ha puesto ningún tipo de excusas con respecto a no tener los suficientes partidos para jugar en techo cerrado, él ha comunicado, ¿no?, que no tiene ninguna excusa y que intentaría dar lo mejor de sí mismo, ¿no?, en caso de que tuviese que disputar
algún partido en esas condiciones, pero yo considero que ahí el Open de Australia no ha estado bien, no ha estado acertado con esos horarios, ni tampoco con lo que han hecho con el tema de las pulseras, con quien empezaron encima fue justo con el propio Charlie, con el propio Carlos Alcaraz. Me parece una sobrada o una ida de olla, llamarlo como queráis, que te quiten una pulsera que no mejora absolutamente nada tu rendimiento y que es que encima está aprobado por la Federación Internacional del Tenis. O sea, es totalmente absurdo lo que están haciendo. Si a todo eso encima le sumamos toda la polémica que se generó con el partido de Jannik Sinner, esa activación del protocolo del calor, pues la verdad es que hay algunos aspectos de este Gran Slam este año que están dejando mucho que desear. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, no olvides suscribirte, deja tu like y coméntame qué te ha parecido estas decisiones que está tomando el Open de Australia, perjudicando claramente a Carlos Alcaraz. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao, chao.